Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Gracias a Dios por utilizarme como instrumento para poder enseñar con respecto a su palabra. Muchas cosas que son importantes para nosotros como creyentes. Vamos a hablar del día de hoy, acudir a Dios, y vamos a ver la diferencia entre acudir simplemente o ir a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por el día de hoy, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos, lo que hacemos, que es gracias a Él, a nuestro Creador. Papito Dios, Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, le damos gloria a tu nombre, Señor. Te decimos que tú eres nuestro castillo perfecto, Señor, que tú eres lo más grande, que tú eres el poderoso, Señor, el Rey de los ejércitos, Padre Santo. Hoy te decimos, Señor, Padre, que te amamos, Padre poderoso, y te pedimos, Señor, que la palabra, Señor, ministre nuestras vidas y quede grabada en nuestro corazón, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que podamos atenderte, Señor, cuando tú nos llamas, Santo del cielo bendito, y aprender a diferenciar, Padre Santo, cuál es nuestro llamado. Hoy te pedimos, Señor, Padre poderoso del cielo, que nos perdones si te hemos fallado, Señor, porque tú eres el que nos has buscado y nos has dado la oportunidad de tener una vida diferente por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy te decimos, Padre poderoso, que Jesús es el camino, que es la verdad, que es la vida, y que sabemos que vamos a ti, Padre, por medio de Jesús. Hoy te decimos gracias, Padre, gracias por la entrega tan hermosa que hiciste de tu único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Padre poderoso, nos quedamos en tus manos, seguro de que tú vas a bendecir a cada persona, niño, mujer, hombre, abuelita, que estén viendo lo que estamos enseñando el día de hoy, Padre poderoso del cielo. Te decimos, Señor Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, cada día, Señor, de aprender más de tu palabra, de edificarnos en ella, de construirnos en ella, Señor, para seguir tu camino, Padre celestial. Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Nosotros a veces decimos que es acudir, que es ir a una persona o ir a un lugar. Cuando a nosotros nos ponen una cita, nosotros acudimos, vamos, atendemos el llamado. Si es una invitación de repente a una primera comunión, a un matrimonio, si es a un cumpleaños. Bueno, de diferentes maneras acudimos a ese llamado que nos hacen. Pero muy difícilmente nosotros acudimos al llamado del Señor, porque cuántas veces Él no ha querido que estemos siguiendo sus pasos, y nosotros por caminar en este mundo, por deleitarnos en muchas cosas, por no hacer su voluntad, por no disciplinarnos y graduar el tiempo, tener un compromiso con Él como se debe tener, entonces la vida ha sido totalmente diferente y muchos no han atendido el llamado que el Señor ha hecho varias veces. Y a veces uno dice, no, el Señor me ha llamado, el Señor me ha buscado, pero cuando esté más viejito es que tengo que aprovechar la vida, tengo que aprovechar el mundo, tengo que hacer muchas cosas, todavía estoy muy joven. Pero yo te digo que para atender el llamado de Dios no hay edad. Puede llamar a un niño, como puede llamar a un joven, como puede llamar a una persona de la tercera edad. Entonces no hay ni tiempo ni espacio, solo Él lo define y ya lo tiene decidido para que el propósito de Él se haga en cada uno de nosotros. Entonces, no tenemos claros los dos conceptos, entonces yo quería que nos diéramos cuenta, ir a Dios o acudir a Dios. Acudir a Dios es atender su llamado. Ir a Dios se hace por necesidad. Casi siempre nosotros vamos a Él a pedirle, ¿cierto? Por nuestras necesidades espirituales, físicas, económicas, pero poco nos hemos preocupado por el llamado que Él nos ha hecho. Entonces nosotros tenemos que como aprender a interiorizar que tenemos que atender ese llamado del Señor, porque a veces Él nos ha llamado tanto, ha golpeado a nuestra puerta y no le hemos escuchado. Y quizás de pronto lo que Él anhela es eso, que escuchemos su voz para Él poder escuchar la nuestra. Él es fiel en todo momento para con nosotros.
Y nos hemos olvidado de eso, de que Él nos hace un lindo llamado y que pues a cada uno nos conoce desde antes de que estemos en el vientre de nuestra mamá, a cada uno nos conoce. Y tiene un propósito para cada uno y para cada uno es diferente. Y se nos ha olvidado porque quizás nosotros tenemos nuestros propósitos, nuestros sueños y todo lo que hacemos bajo nuestra voluntad. Pero nos olvidamos que tenemos un rey, que tenemos un Dios al cual le debemos reverencia, respeto, y somos sus siervos, y se nos ha olvidado de lo mucho que Él nos habla en su palabra de ser obedientes. Entonces, el Señor en su palabra lo dice que Él es un Dios que nos anhela constantemente, pero que Él es celoso, y que cuando somos salvos, Él hace morada en cada uno de nosotros, y promete que nos ayudará y que no nos desamparará hasta el fin de nuestros días. Es una promesa que Él nos hace para todos aquellos que lo recibimos y le dimos la potestad. Él nos dio la potestad de ser sus hijos, lo recibimos y Él nos dio potestad de ser sus hijos. Y se nos olvida que Él está con nosotros y que no nos desamparará, que en todo momento Él cumplirá sus promesas porque Él es Dios, pero al tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. En algunas situaciones de nuestra vida necesitamos identificar muchas cosas que nos pasan para sanar, para restaurar nuestras vidas, para que el Dios soberano permanezca en cada uno de nosotros. Pero sabemos y entendemos y tenemos muy claro que Él nos ama, pero que Él no quiere el pecado, ¿sí? Él esconde su rostro del pecado. Entonces, Él nos ama tal y como somos, pero a veces nosotros, que decimos que lo amamos, consentimos el pecado. Y eso para Dios no es concebible, porque Él es perfecto y es santo. Ponemos la presencia de Dios en nuestras vidas siempre, cuando le obedecemos y cumplimos sus mandatos y cumplimos los preceptos. Muchas veces nosotros decimos, sí, Dios para mí es lo más importante, pero a veces todo lo que hacemos es todo lo contrario de lo que decimos y todo de lo que nos habla la palabra de Dios. Hacemos todo lo contrario. Y la palabra de Dios nos edifica, nos redarguye, nos educa, nos insta a evaluarnos, pero siempre estamos en el yo. Siempre nosotros decimos yo hago, yo puedo, yo tengo, olvidándonos de ese Dios que nos lo dio todo y que todo es posible gracias a Él. Muchas veces nosotros nos debemos de preguntar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, si no le hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Existe realmente un llamado de Dios para mí? Uno dice, ¿Dios sí me llama a mí? ¿Dios sí me tiene en cuenta a mí? Sí, queridos hermanos, nos tiene en cuenta en todo momento, a toda hora, pero también depende de cada uno de nosotros, de la comunicación que tengamos con Él, del momento íntimo, de nuestra relación con Él, de nuestra forma de actuar, de nuestra consagración, de apartarnos para Él, de tener una santidad, sí, de ser diferentes, de ser esas nuevas criaturas, de dejar muchas cosas de la vida pasada, de la naturaleza, de lo que éramos nosotros antes de conocerlo. Entonces se nos olvidan toda esa serie de cosas. La voluntad de Dios puede ser analizada en dos perspectivas muy importantes y las vamos a tener en cuenta. La primera es la voluntad general de Dios. Es la que es para todos los creyentes, que está en sus palabras, ¿sí? Y que todos debemos que cumplir los mandatos y las tareas que Él nos da. Y todo eso está expresado en la palabra del Señor. Ejemplo, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Los mandamientos para todo el creyente, sin excepción alguna. Y todos los preceptos, todo lo de la gran comisión, también es imperativo, es una orden del Señor. Y de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato y para eso Él nos enseñó y nos enseña cada día a través de su palabra para que podamos evangelizar,
para que cada persona que tiene el corazón afligido, que está perdida, que está sometida bajo el alcohol, bajo la droga, bajo la prostitución, bajo tantas cosas, pueda ser escuchada, pueda ser perdonada, pueda ser restaurada, que sus pecados puedan ser perdonados por medio de Jesucristo y que ya han sido perdonados, pero es el compromiso de recibirlo a Él en el corazón, de que Él more en cada uno de nosotros, que es lo más importante. Entonces la voluntad general de Dios es para todos, no es específica. Ahí no dice Gloria, Manuel, Cristina, esto es lo que tienes que hacer, sino son las leyes, los mandatos y preceptos para todo creyente, las tareas que tiene que hacer todo creyente. Las promesas para los creyentes sí son de forma individual porque la palabra es rema. Entonces vamos a hablar que encontramos toda esta serie de cosas que tenemos que cumplir todos, pero viene la segunda parte que sí es la específica. La voluntad específica de Dios es la segunda manera en que Dios manifiesta su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces nos hace conocer por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos trabajar al Espíritu Santo, cuando ya hemos limpiado nuestro corazón y cada día somos pecadores, pero cada día hemos dejado muchas cosas de nuestra antigua naturaleza, hemos cambiado. Hemos dejado que el Espíritu Santo nos transforme y nos cambie, porque todo lo hacemos por medio del Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas a veces no cambiamos el temperamento, el carácter, la forma de ser, tantas cosas que tenemos que cambiar porque no hemos dejado trabajar el Espíritu Santo de Dios. Y es importante entender el propósito de Dios para cada creyente, para cada uno de nosotros. Y recordar que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y nos marca el camino para usarlos. Y esto es lo que se llama el llamado, acudir a Dios. ¿Sí? Desarrollar todos esos talentos, desarrollar todos los dones por medio del Espíritu Santo. Es eso que Dios nos da a cada uno de nosotros, que los tenemos y que quizás por nuestro afán, porque no hemos querido, muchos no han querido recibir al Señor, muchos ya lo recibieron y no han querido cambiar, no han querido restaurar, no han querido dejar el pecado, aún con sus labios confesando que aman al Señor, porque a veces lo honramos solo con los labios, pero cumplir la palabra es muy diferente. Agradar al Señor es cumplir con su palabra, es adorarlo con la mente, con el corazón, con todas nuestras fuerzas. Es respetar, es valorar a nuestro prójimo en todos los sentidos. Entonces es importante esa segunda característica, que es la específica. A cada uno nos dio dones y talentos. Es muy diferente los dones y talentos que me dio a mí, como los dones y talentos que le dio a mi hermana o a mis hermanos. ¿Sí? Cada uno. Pero eso solo a veces nosotros decimos, pero no he descubierto mi talento, no sé. Es por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio de la consagración, por medio de cumplir, por medio del compromiso, por medio de la disciplina, de escudriñar la palabra, por medio del estudio de la palabra, por esa intimidad que yo tengo con Él, por ese hecho de agradarlo en todo momento, en todo contexto. Entonces, esto es lo que conocemos como el llamado de acudir a Dios. Tengámoslo muy presente. Estos dos llamados siempre van de la mano, tanto el general, porque todos tenemos que cumplir como creyentes, todos los mandatos, todas las leyes, pero también el específico, porque en el específico ya nosotros podemos detectar por medio del Espíritu Santo cuál es el don y talento para ponerlo al servicio de nuestra iglesia, al servicio de todo aquel que lo necesite, porque por eso Dios nos ha dado todos esos dones y talentos para ponerlos al servicio, no para nosotros mismos, ni para nuestra familia, ni para nuestro círculo de amigos, sino es para toda aquella persona que lo necesite. Estos dos llamados son importantes que los tengamos en cuenta.
Entonces, si nosotros no nos damos cuenta del llamado general y el llamado específico y decimos que estamos en la vida cristiana, que somos discípulos, que somos siervos del Señor, ¿qué estamos escuchando cuando no cumplimos lo que tenemos que cumplir? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿A quién le estamos escuchando? ¿Qué voz estamos escuchando? Porque lo hemos dicho, a veces nosotros como cristianos queremos escuchar lo que a nosotros nos parece que debe ser, mas no lo que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Por eso muchas veces, en muchas circunstancias, nosotros los creyentes buscamos que una persona me dé consejería, luego que no, que lo que me dijo ese pastor no, lo que me dijo este hermano no, lo que me dijo este líder tampoco, porque no aceptamos, no reconocemos lo que Dios quiere hablarnos, sino queremos seguir en nuestra voluntad y en nuestros propios pensamientos, en lo que deseamos hacer como personas, en lo que deseamos hacer en la carne, mas no en el espíritu y el propósito y la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros en el tiempo de Dios. Dios nos está formando cada día nos está formando, porque la vida es un proceso. Por eso tenemos que, la salvación hay que cuidarla, porque nosotros en todo momento, por nuestra naturaleza humana, de repente, pues podemos equivocarnos con nuestros hermanos en un momento de cólera. Mas, sin embargo, es importante que nosotros entendamos que tenemos que madurar espiritualmente, y madurar espiritualmente es tener un corazón perdonador, un corazón empático, humilde, que pueda compartir con los hermanos, que pueda entender a los hermanos, al prójimo. De hecho, se comienza en nuestra familia. En Romanos 1:2 lo encontramos y en Romanos 5:6. Y todo esto lo veremos por medio de unos pasajes bíblicos que vamos a leer para que podamos comprender todo lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces hay dos puntos importantes también. Conocer el llamado para poder cumplir la voluntad y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, cumplir con la voluntad de Dios específica en la vida es fundamental para que conozcas y tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Así como Él nos lo enseñó por medio en Hechos 9, que vemos todo la conversión de Pablo y nos damos cuenta de todo lo que él pasó, pues ya conocemos la historia que Pablo maltrataba, sacrificaba, mataba a los cristianos, pero el Señor hizo el llamado, Él escuchó la voz de Jesús y simplemente y llanamente, pues por medio de Ananías, que puso sus manos y quitó su ceguera, pero muchas veces la ceguera nuestra, aún conociendo al Señor y aún caminando con Él, sigue esa ceguera espiritual. Seguimos con el corazón duro, endurecido, una cerviz endurecida. Es mejor decir que soy hijo de Dios y no que soy cristiano. Ayer el pastor le explicaba que éramos pequeños Cristos, que tenemos que seguir el modelo de Él, pero a veces seguir el modelo de Jesús a nosotros por falta de voluntad nos queda grande, pero sí lo podemos hacer porque a eso nos manda el Señor, a tener ese testimonio para poder evangelizar, para llevar las buenas nuevas a todo lugar. ¿Cuántas personas que están en conflicto en sus hogares? ¿Cuántas parejas? ¿Cuántas personas que están en el alcohol? ¿Cuántas personas necesitan un abrazo? ¿Cuántas personas que están en un hospital, en una cárcel, necesitan de saber que hay un Salvador, que lo podemos recibir, que perdona nuestros pecados, que podemos ser hijos de Dios, que podemos cambiar, que podemos restaurarnos? Pero nosotros a veces, como no tenemos desconocimiento de la palabra, como no nos hemos comprometido, como no tenemos esa disciplina, ¿cómo vamos a invitar a la otra persona a que conozca al Señor? Si tenemos que testificar, que es lo más importante. Entonces, ese es el propósito de Dios, que cuando nosotros nacemos de nuevo es evangelizar y establecer su reino, que es lo más importante.
Y nos hacemos una pregunta. ¿Estás comprometido con la misión como creyente? ¿Estamos comprometidos con esa misión de evangelizar, de ser testigos, de dar ejemplo, de servir? Entonces, cada uno nos debemos evaluar si estamos comprometidos o no, y cada uno lo sabe dentro de su corazón. Entonces, Pablo nunca dudó de que el llamado fue directamente de Jesús, ¿cierto? Él no lo dudó. Y directamente, cuando él lo recibió, tuvo un cambio fundamental. Claro que todo el mundo lo criticaba, claro que no fue fácil para él, porque sabiendo quién era y todo lo que había hecho, pues todo el mundo lo criticaba y lo condenaba y decía, ¿tú qué vienes a hablar de Jesús? Mira lo que hiciste. Yo creo que este hombre tuvo que, mejor dicho, tener una sanación interior y restaurarse interiormente y, mejor dicho, hacer muchas cosas con voluntad y principalmente con la motivación de amar a Jesús. Transformó su vida totalmente y por eso es que él fue el que más proclamó el evangelio a los gentiles, por toda Asia y por donde quiera que él iba. Entonces démonos cuenta de ese ejemplo de Pablo y nosotros nos podemos dar cuenta que podemos ser un tipo de persona, pero que podemos cambiar, que podemos renovar. Todo lo podemos hacer. Tenemos es que tener la voluntad y que la motivación sea la roca, que sea la fuente, que sea el pan de vida, que es Jesús, por medio del Espíritu Santo. Pero todos lo podemos hacer y Él nos escucha a todos. El Padre, por medio de su Hijo, que es nuestro abogado, escucha todas nuestras peticiones. Sino por eso decimos que acudimos, o sea, no hemos tenido en cuenta el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros y el propósito que tiene con nosotros. Simplemente nosotros vamos, pero siempre vamos a pedir, a pedir, a pedir. Pero nos hemos preguntado qué estamos haciendo en la obra de Dios, cómo estamos trabajando en la obra de Dios, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, a qué nos ha llamado el Señor, por qué lo recibimos. No hay simplemente que recibirlo por asistir a una iglesia, como decimos siempre, sino es para establecer este reino, para ayudar al prójimo, servirlo en todo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuántas veces nos ha llamado Jesús, cuántas veces nos ha llamado el Padre, cuántas veces ha tocado nuestra puerta, cuántas veces el Espíritu Santo ha querido trabajar en nosotros, pero nosotros seguimos consintiendo y guardando el pecado. Entonces tenemos mucho que reflexionar, tenemos que hacerlo bastante para poder entender todo lo que Dios quiere con el llamado que nos hace a cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, ay, yo no he descubierto mi talento. Le dicen, pastor, pastora, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don? No, nosotros tenemos que aprenderlo a descubrir por medio del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejar trabajar el Espíritu, tenemos que comprometernos. Una persona que no es disciplinada en cuanto a las cosas de Dios, en la práctica de la palabra, en la vivencia de la palabra, en escudriñarla, en estudiarla, difícilmente va a descubrir sus dones y sus talentos porque no tiene una comunicación con el Padre Celestial. Entender para qué te ha llamado el Señor. Pablo entendió que ese llamado no era para gloriarse él mismo, por lo inteligente, porque era un hombre muy sabio, muy preparado. Fue a la universidad, tuvo diferentes carreras, sabía hablar varios idiomas. Pero eso no era para gloriarse, sino era para honrar a Cristo, a quien lo cambió, transformó y le dio la oportunidad de restaurarse, de ser una nueva criatura. Eso, muchas veces nosotros como líderes, como pastores, siempre pensamos que el trabajo es nuestro, pero realmente el que nos da la inteligencia, la sabiduría, los dones y los talentos es Dios. Él es nuestro Señor. Nosotros somos administradores de todo lo que Él nos da, pero Él es el que nos da y a Él le place dárnoslo siempre y cuando nosotros estemos cumpliéndolo
con lo que Él nos manda, con sus mandatos, con sus preceptos, que estemos viviendo y practicando su palabra, como lo hemos dicho anteriormente. Entonces, vamos a 1 Corintios 4:2, que es muy hermoso y lo dice claramente. Ahora bien, se requiere que los administradores o creyentes, cada uno sea hallado fiel. Somos nosotros fieles como creyentes a la palabra de Dios. Y por lo general, como somos pecadores, somos infieles, lo decíamos, somos infieles, somos adúlteros porque a veces los pensamientos que tenemos malos, que son indeseables, pensamientos que no deben estar en una mente de Cristo, van al corazón y hacen lo que no tienen que hacer: mentir, destruir, criticar, matar, robar, calumniar y toda esa serie de cosas. Entonces, decíamos que de hecho adulterar es poner en práctica cosas que no son de lo que Cristo nos ha enseñado, de tener una mente y un corazón limpio. Entonces adulteramos simplemente porque no cumplimos con la palabra del Señor. Estamos desobedeciendo, eso es adulterar. Por eso adulterar no solamente cuando adulteran el licor o adulteran perfumes, cremas, la gente adultera, pone otras etiquetas, le ponen la marca falsificada. Es hacer lo que no se debe hacer en determinados productos. Eso nos pasa a nosotros. Entonces por eso viene la pregunta: ¿has sido esforzado con la tarea que Dios te ha dado de evangelizar su palabra? La anterior es que se ha sido fiel con lo que Él te ha encomendado, pero la otra es si has sido esforzado. ¿De qué manera te has esforzado? Porque los comentarios: no tuve tiempo, no pude asistir, vino un amigo, o sea, siempre el segundo lugar para el Señor de señores y Rey de reyes, el Rey de nuestra vida. Entonces, pongámonos a pensar si hemos sido esforzados o no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Simplemente asistentes? Vamos para el cuarto: entender que es una obligación, es un mandato imperativo, porque es la voluntad de Dios que cumplamos cuando lo aceptamos como Salvador. Pasamos a ser siervos de Él, ¿cierto? Siervos, y tenemos que obedecer todo, realmente todo. Y lo hemos visto en los imperios, en los reyes, cómo era la obediencia a los súbditos, la lealtad. Pero a nosotros nos falta la lealtad y la fidelidad para con Dios. Y es algo que no nos hemos preguntado y nos cuestionamos. Somos muy laxos. Y tenemos que aprender que Dios es Dios. Amor, pero también fuego consumidor. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué será de nosotros si no obedecemos la palabra del Señor? ¿Qué será de nosotros? Pues, si nosotros no atendemos los llamados de Dios, como lo atendió Pablo, pues vienen las consecuencias de la desobediencia, del pecado, y nosotros lo sabemos muy claramente. ¿Qué pasa cuando no prometemos y no cumplimos a Dios? Pagamos las consecuencias de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestras malas decisiones, y después nos preguntamos: ¿por qué mi hogar está así? ¿Por qué en la empresa estoy así? Porque somos infieles simplemente, porque no hemos obedecido realmente. Entonces es importante siempre cuestionarnos: ¿qué será de nosotros si no cumplimos el mandato de Dios? Si ya nos comprometimos, ya lo recibimos, Él nos dio la potestad de ser sus hijos, ¿estamos cumpliendo como hijos? ¿Solamente cumplimos como hijos para pedir o para acudir al llamado que Él nos hace? En 1 Corintios 9:16 dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque es puesta la necesidad. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Lo dice en 1 Corintios 9:16. Y nos hemos preguntado: ¿qué hay de mí si no anuncio el evangelio? A veces vemos una situación como creyentes, pero como desconocemos la palabra,
no la hemos memorizado en el corazón y en la mente, no nos tenemos el temor y no nos atrevemos por el mismo desconocimiento de predicarle a la persona, de evangelizarla de una manera con nuestro ejemplo, con nuestro actuar, cuando no se puede con palabras, o con palabras porque se puede hacer de muchas maneras. A cada cual Dios le da la gracia. Pero por desconocimiento no lo hacemos, porque nos ha faltado ese compromiso de continuamente prepararnos. Entender que estás destinado a ello. Dios planeó tu llamado, el propósito de tu vida, incluso desde antes de que nacieras, y lo entendemos cuando hizo el llamado a Jeremías. Eso está en Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para todas las naciones. Él a cada uno nos conoce desde antes de la formación en el vientre de nuestras mamás. Entonces nosotros somos los que estamos llenos de desconocimiento. Por eso la invitación es: acude al llamado que Dios te está haciendo. Porque muchas veces podemos decir que estamos en Cristo, pero no hemos acudido a su llamado. Simplemente hemos ido a Él para pedir y pedir y pedir y pedir. Pero el llamado, estamos como cuando en Hechos Pablo cayó, quedó ciego espiritualmente. Podemos estar en la palabra, pero podemos estar ciegos porque no estamos practicándola. Solo teoría y nada de práctica. Y todo lo que no se practica en esta vida, puede ser una profesión, puede lo que sea, pues nunca llega a ser algo que tenga realmente un éxito. Todo es teoría y práctica, todo lo que aprendemos en la vida. Y así también en la palabra del Señor. Para nuestro llamado no estamos solos, estamos con Jesús, estamos con el Padre, estamos con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no solamente, también tenemos a la iglesia que nos acompaña en nuestro llamado. Esa es la segunda forma. También tenemos a nuestros hermanos. El llamado es compartido. Son los hermanos que tienen el mismo llamado, los mismos dones, los mismos talentos. Así como Pablo estaba con Bernabé, él acompañaba y él cumplió el propósito y lo que Dios le mandó en su ministerio. Nosotros estamos acompañados, muchos pastores, estamos acompañados con pastores, asambleas de pastores, muchos pastores de pastores son los mentores, ¿sí? Estamos acompañados con los líderes, la iglesia está para ayudarse, para colaborarse. O sea que nuestro llamado, no estamos solos en nuestro llamado. El llamado por eso es para todos. De diferentes maneras, a uno los llamó maestros, apóstoles, evangelistas. Él nos ha llamado, pero es para servir. No es para que te quedes sentado en una silla estático, sin saber qué hacer, pensando que un domingo puedes ir, uno sí y uno no. Como los letreros que hay en las tiendas, hoy fío y mañana no. No. Con Dios las cosas son diferentes, son de compromiso. Entonces tenemos el llamado compartido, que es muy importante con nuestros hermanos. Pero también tenemos el otro llamado, que es el colaborativo, que es de colaborarse en unos con otros. Quizás un ministerio con otro ministerio. Nos podemos colaborar en muchas cosas, tanto en las cosas físicas como materiales. Así como pasó con Pablo, que le escribió a los romanos para que le ayudaran con provisiones para el viaje de España. Así nosotros entre hermanos también nos podemos colaborar, entre iglesias, entre ministerios. Por eso, hermano, no se quede dormido si Dios le da un ministerio. Es que no puedo, es que tengo miedo. Si usted le cumple a un humano, le cumple a un trabajo, le cumple a un deporte, cumple con el pago de los servicios, ¿por qué no te comprometes a cumplirle a Dios que te lo ha dado todo? Hasta tu propia vida. Entonces, pongámonos a reflexionar realmente si nosotros estamos cumpliendo con ese llamado que el Señor nos ha hecho.
O sea, nos hacemos del rogar, como se dice. ¿Sí? Cuando es algo tan hermoso y tan precioso servir en la obra del Señor. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuál es el ministerio, si todavía no lo tenemos, y dejarlo actuar. Pero consagrarnos a ese llamado. Y uno se da cuenta que cuando se consagren las cosas de Dios, vendrá la aflicción. ¿Sí? Tendremos aflicción, lo dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Que ya todo lo vemos de una forma diferente porque sabemos que el poderoso, el Rey de Reyes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, moran en nosotros. Entonces ya tomamos las cosas y las situaciones y las circunstancias de la vida de otra manera. Entonces es muy importante el compromiso. No te quedes sentado, sírvele al Señor de señores, al Rey de Reyes, evangeliza. Deja que Dios te muestre por medio del Espíritu Santo cuál es tu ministerio. Pero realmente ponte a pensar qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado, con el ministerio que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios te ha hecho? ¿Qué has hecho? ¿Lo has menospreciado? Entonces, en esta noche vamos a leer las citas bíblicas. Vamos para 2 de Timoteo 1:9, para Romanos 8:28. Vamos aquí para Romanos 8:28. El Señor siempre nos habla por medio de su palabra. Y dice así: más que vencedores. Y sabemos que a todos los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Estos son los que, conforme a su propósito, son llamados. Qué hermosa palabra. Y sabemos que a todos los que le aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Más que vencedores. Ahora nos vamos para 2 de Tesalonicenses 2:14. Y dice así la palabra, en 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra, o por la carta nuestra. Estad firmes y retened la doctrina. Estad firmes y retened la doctrina. ¿Estamos firmes? Segunda de Pedro 1:10, 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tendremos la entrada al reino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos falta Romanos 8:28. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y mira que nos habla, mire qué cosas tan hermosas nos habla del llamado. Entonces es la invitación para esta noche. Le vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar y le vamos a pedir en su infinita misericordia que tengamos presente todo esto que Él nos da y que le demos gracias por el llamado que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Papito Dios, en esta noche te damos gracias, te bendecimos y alabamos tu nombre. Te pedimos, Señor, Padre poderoso, que a cada uno de nosotros, Señor, nos des, Padre poderoso, la voluntad de trabajar en tu reino, la inteligencia, la sabiduría para evangelizar, Padre, por medio de nuestro testimonio y por medio de tu palabra, Santo del cielo bendito. Hoy te pedimos perdón si no hemos acudido a tu llamado, Señor, quizás porque nos sentimos jóvenes, viejos, porque no es el tiempo, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos desperdiciado los dones, los talentos que tú nos has dado, Padre celestial del cielo. Hoy te pedimos perdón, Señor,
si hemos menospreciado, Señor, la ayuda de nuestra iglesia en los diferentes ministerios, Padre del cielo. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender, Padre, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, sino que tú, por medio del Espíritu Santo, nos ayudes a entender la importancia de tu llamado, Santo del cielo. Hoy te digo, Señor, gracias porque nos has llamado, Señor, para que podamos ser tus siervos, para poder evangelizar y enseñar tu palabra, Señor. Hoy nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas noches para todos ustedes, que Dios los bendiga y espero que atiendan el llamado del Señor.